Bien, continuaré con el comentario referente a este libro de José Maurtua que acabo de mostrar. Él dice pues que debemos guiarnos solamente por la ciencia, por el conocimiento y por la razón, hasta por el sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, ¿no? Bueno, el autor viene a decirnos con mucha firmeza y gran convencimiento lo mismo que nos decía en el siglo XVIII el barón de Holbach, ¿no? Un filósofo francés de origen alemán que en 1770 publicó su obra titulada Sistema de la Naturaleza, y en esta obra manifiesta lo siguiente: si nos remontamos al comienzo, entonces hallaremos que la ignorancia y el temor crearon a los dioses. La fantasía, el entusiasmo o el engaño los adornaron o desfiguraron. La debilidad les rinde culto, la credulidad los conserva, la costumbre los respeta y la tiranía los apoya para que la ceguera de los hombres sirva a sus propios intereses. De acuerdo con esta concepción, la religión sirve admirablemente para el gobierno de los pueblos. Luego fue inventada para eso. Así razonaban los romanos del tiempo de Cicerón, y así razonaban también los filósofos del siglo XVIII, incluido por supuesto el barón de Holbach, ¿no? Ahora, es indudable que la religión pues ha sido utilizada con mucha frecuencia por la política y que ha sido un admirable instrumento de gobernación, ¿no? O que ha parecido serlo. Aún más, el mismo papado pues llegó a tener en una época un poder político enorme, ¿no? Y no solo eso, en nombre de la religión se han cometido innumerables fraudes piadosos y además incontables homicidios. Pero ¿qué prueban estos hechos? Por muchos que sean y por mucha que sea su terribilidad, ¿qué prueban? ¿Acaso ellos originaron la religión? ¿Acaso ésta se gestó y llegó a ser y advino por estos hechos? No. Todos estos hechos son posteriores al hecho religioso. Todos estos hechos son ex post facto. Vinieron después del factum religioso. Hubo iglesias y sacerdotes porque primero hubo religión. Además, hay culturas que no han tenido propiamente hablando sacerdotes ni iglesias, ¿no? Tal el caso de Grecia, ¿no? Como lo ha demostrado, entre otros, el ilustre helenista Nilsson. En Grecia no había sacerdotes. El Islam tampoco es una iglesia, y en el Islam tampoco hay una casta sacerdotal, en el sentido en que la hay pues en relación pues con Occidente, ¿no? Y además iglesia no me refiero a los locales, no, me refiero pues a la sociedad religiosa, a la asamblea de fieles, ¿no? A eso me refiero. Por otra parte, si se dice, como suele decirse, que la religión consiste en la creencia en Dios, entonces pues acudiremos a la religiología para averiguarlo. Y la religiología nos informará que hay culturas y pueblos religiosos y que sin embargo no creen en Dios. Buda no es Dios. Y Buda es el despierto, el que ha despertado a la verdad, el que se ha iluminado por ese despertamiento, ¿no? Usted debiera leer a Jung, al psicólogo Carl Gustav Jung, porque él dice que justamente el problema con los que analizan los hechos religiosos es que consideran que estos son hechos físicos, y para Jung el hecho religioso nunca es físico.
No, los verdaderos hechos religiosos son hechos anímicos y son hechos que pertenecen a una dimensión que no es física, una dimensión completamente diferente, ¿no? Y que hay que explicar de otra manera. Si uno lo quiere explicar literalmente, entonces nunca lo va a poder explicar y va a entrar en incongruencias y en barbaridades, ¿no? Lógico. En la página 23, Maurtua dice: todo es posible de ser explicado y entendido mediante la razón y o el sentido común. Y en la página siguiente manifiesta: la ciencia y la razón, aunque austeras, son las únicas herramientas con las que cuenta el hombre para el conocimiento. Yo me permito discrepar de esto, porque la ciencia no ha podido todavía explicar una serie de cosas. La ciencia no ha podido explicar la poesía. La ciencia no ha podido explicar el arte en general. Científicamente es inexplicable. Vea, si siguiéramos lo que usted dice de que hay que confiarnos en el conocimiento y en la razón y todo, hay que confiarse en ello para muchas cosas, indudablemente. Pero le voy a decir algo. Los grandes maestros del ajedrez, ¿usted cree que juegan confiándose en el conocimiento y en la razón? Por ejemplo, esos grandes maestros que juegan partidas simultáneas, ¿eso se puede jugar con el conocimiento? ¿Con la razón? No. ¿Uno se puede anticipar así varias partidas y ganar en todos los casos? No. Porque son visiones holísticas. Y la visión holística, integradora, universalista, globalizante, abarcadora, omniabarcadora, no es del hemisferio izquierdo, del cerebro izquierdo, sino del derecho. Y el derecho es intuitivo. Claro que la intuición, como ya decía acá, no nos serviría de nada si no la conceptuamos, ¿no? Lógico. Y esa conceptuación es del cerebro izquierdo. Pero el fenómeno esencial, intuitivo, es del derecho. Los grandes maestros del ajedrez juegan básicamente o usan básicamente el cerebro derecho, que no es el cerebro de la ciencia, no es el cerebro de la razón, del análisis, del raciocinio, no, es el cerebro de los artistas, de los sentimentales, ¿no? De los poetas. Pero solamente así, con ese cerebro, pueden jugar los grandes maestros. Los grandes maestros no pueden, pues, hacer la cuestión secuencial 1, 2, 3, no, así no van a ningún sitio. ¿Usted cree que Mozart componía porque sabía de música? No, por favor. Ya se está perfectamente averiguado que antes de transcribir ya tenía, pues, digamos, la sinfonía en la cabeza perfectamente armada. Y eso no se puede hacer con el conocimiento. Es una dimensión completamente distinta que está, pues, reservada para los que tienen grandes dones o son genios, ¿no? Como en el caso de Mozart, ¿no? Pero esas no son cosas fácilmente explicables. No es el único camino la ciencia. Pero deberemos recurrir, entonces, cuando uno puede explicar una cosa, a medios extracientíficos de explicación. Vea, si estos medios extracientíficos son, pues, oscurantistas y son maneras supersticiosas de acercarse, ¿no? O milagreras, por supuesto que es inaceptable, porque sería, pues, volver al obscurantismo. Pero si aquí se trata de una simbología diferente, de una concepción del mundo completamente distinta, etcétera, entonces por supuesto que es otro medio de acercarse, pues lógico, ¿no? Bien, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos.